cómo Estados Unidos perdería liderazgo en el mundo si no paga sus deudas. La desdolarización y la pérdida de liderazgo de Estados Unidos en el comercio global podrían ser algunas de las consecuencias del posible impago de deuda al que se acerca el país norteamericano. Ningún país capitalizará un posible incumplimiento de Estados Unidos e incluso, si alguna nación logra beneficiarse, será una victoria con consecuencias negativas, dijo a Sputnik Mark Oswald, economista en jefe de Admin Investor Services International. El hecho de que Estados Unidos no pueda lidiar con este techo de deuda anacrónico es un gran problema, declaró Oswald. Asimismo, sugirió que, en lo que se refiere al dólar estadounidense, obviamente crearía muchas broncas en términos de sus curvas de tipos de interés. Obviamente, la gente no querría necesariamente comprar deuda estadounidense. Por otro lado, ¿cuáles son sus alternativas? Y esto se reduce a toda esta cuestión de la desdolarización, según Oswald. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, reconoció en una reunión de líderes financieros del G7 en Niigata, Japón, que un posible incumplimiento de pago de la deuda de la nación norteamericana provocaría una recesión global. También se correría el riesgo de socavar el liderazgo económico global de Estados Unidos y plantear dudas sobre nuestra capacidad para defender nuestros intereses de seguridad nacional, agregó la funcionaria. Anteriormente, Yellen advirtió que su país podría quedarse sin opciones para pagar sus obligaciones de deuda el 1 de junio si los legisladores del Congreso no actúan y elevan el techo de deuda. Washington alcanzó el tope de endeudamiento en enero de este año y, desde entonces, ha estado aplicando medidas extraordinarias para evitar el incumplimiento de su deuda. Estados Unidos podría aislarse. Cuando se le solicitó que explicara por qué un incumplimiento de Estados Unidos podría afectar negativamente el estado del dólar, Oswald dijo que, con los pasivos mundiales denominados en dólares, la gente comienza a pensar y a preguntarse, ¿realmente quiero pedir prestado en una moneda que es tan volátil? Tocando un escenario de un posible incumplimiento que afecte la capacidad de Washington para atender su enorme déficit comercial, el experto estimó que solo haría las cosas mucho más costosas y, por lo tanto, probablemente existiría una inflación más alta. Por otro lado, Estados Unidos es, en muchos sentidos, capaz de ser más autosuficiente de lo que realmente es. Pero, en un mundo donde el país norteamericano es una piedra angular del comercio mundial, la idea de que se volvería mucho más aislacionista como resultado de tal movimiento, es obviamente un aspecto negativo importante, indicó el economista en jefe de ADM Investor Services International. El experto argumentó que ningún país se beneficiaría de un posible incumplimiento de Estados Unidos, y que si alguien capitaliza, será en gran medida una victoria pírrica, es decir, con más daños para los triunfadores que para Estados Unidos. Una desdolarización muy acelerada. El estancamiento del techo de la deuda en Estados Unidos sí podría facilitar el proceso de desdolarización en varias partes del planeta, afirmó a Sputnik Radhika Desai, profesora de la Universidad de Manitoba, directora del Grupo de Investigación de Economía Geopolítica y autora de Capitalism, Coronavirus and War, a Geopolitical Economy. Recuerden. Siempre se nos dice que los bonos del Tesoro de Estados Unidos son la base del mercado financiero internacional. Y si esto sucediera un impago, si los bonos del Tesoro de ese país ya no fueran considerados inversiones seguras por el resto del mundo, se verá una desdolarización muy acelerada, explicó Desai. Sobre la posibilidad de que el presidente, Joe Biden, y el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, lleguen a un acuerdo político sobre elevar el techo de la deuda, la profesora afirmó que en realidad, si pudieran llegar a un acuerdo, lo harían.
Sin embargo, dijo, el problema es que sienten la atracción de sus respectivas bases sociales antes de las elecciones presidenciales de 2024. Es decir, sienten que si cualquiera de ellos se compromete, serán castigados electoralmente en los próximos comicios legislativos y presidenciales. Así que, incluso si personalmente quisieran, tienen las manos bastante atadas para alcanzar un consenso, puntualizó Desai. Aún hay una posible solución. Además de aumentar el techo de endeudamiento del país, existe una posibilidad arriesgada, pero viable para Biden: invocar la 14ª enmienda de la Constitución. Esto le permitiría saltar al Congreso y evitar el incumplimiento de pago de las deudas del gobierno federal. En ese apartado, se establece que la validez de la deuda pública de Estados Unidos, autorizada por la ley, incluidas las deudas contraídas para el pago de pensiones y las recompensas por servicios prestados para reprimir la insurrección o la rebelión, no serán cuestionadas. Sin embargo, Yellen hizo énfasis en que la situación debe resolverse a la brevedad y evitar discusiones que solo aumenten el riesgo de caer en un impago. No deberíamos llegar al punto en el que tengamos que considerar si el presidente puede seguir emitiendo deuda. Esto sería una crisis constitucional, comentó la secretaria del Tesoro a una emisora estadounidense. Las cosas están cambiando. Bolivia analiza sustituir el dólar por el yuan para comercio exterior. El presidente destacó que el país andino sufre problemas de liquidez del dólar estadounidense y recordó que Argentina y Brasil acordaron transar con Pekín en moneda local. El presidente de Bolivia, Luis Arce, adelantó que su gobierno analiza la posibilidad de emplear el yuan chino para realizar transacciones internacionales, en lugar de hacerlas con dólares estadounidenses. Bolivia, como algunos países de la región, enfrenta problemas de liquidez del dólar estadounidense, que en nuestro caso, producto de la aprobación de la ley del oro y de otras medidas que estamos asumiendo, los iremos superando paulatinamente, dijo Arce en un mensaje a la nación con motivo del balance de la primera mitad de su gestión. Y continuó. Varios países, entre ellos Argentina, Brasil, países árabes y otros, ya están acordando con China, principal proveedor de manufacturas del mundo, transar en yuanes chinos antes que en dólares estadounidenses. Según el mandatario, esta decisión es un reconocimiento objetivo de los cambios geopolíticos y del nuevo polo que se está levantando en el mundo. Asimismo, en un encuentro con los medios, Arce detalló que había pedido al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y al Banco Central de Bolivia, BCB, que analizaran lo que están haciendo Brasil y Argentina en su comercio exterior con China, para valorar si funcionaría en el país andino. Arce recordó que América Latina ha tenido siempre una gran influencia de los Estados Unidos, pero en la actualidad muchos países tienen más comercio exterior con China que con Washington. Las cosas están cambiando y esos cambios hay que saber leerlos. No podemos quedarnos en lo mismo, sentenció. Moneda común. Buenos Aires anunció el mes pasado un acuerdo con China que le permitirá abonar importaciones con el gigante asiático en yuanes. Por su parte, Brasil también negoció con el país asiático realizar sus transacciones comerciales en sus respectivas monedas locales. En su viaje a Pekín el mes pasado, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva criticó el uso generalizado del dólar, que, a su juicio, amenaza el futuro de la humanidad, e instó a la creación de una moneda única del bloque BRICS. En este sentido, los miembros del BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, ya han evaluado reducir su dependencia del dólar y crear una moneda común,
como una alternativa hacia un mundo multipolar.